Pues bienvenidos todos otra vez, gracias por venir, gracias por madrugarse y acudir a este lugar tan temprano, el sábado. Y vamos a empezar con una oración. Gracias Señor por este día, nos ponemos en tus manos nuevamente, dándote gracias por la vida, por la salvación, por todo lo que nos has dado. Señor, pedimos que en esta clase tú también nos puedes dar algo y con ello podemos crecer, crecer en la imagen de Cristo y también crecer en nuestro ministerio también. Pedimos que tú nos nutras con esta clase y que sea para nuestro beneficio y también el beneficio de otros también. En tu nombre oramos. Amén. Gracias. Pues muy bien, hoy tenemos la oportunidad de estudiar un poco lo que son las dos cartas de Pablo, una a la iglesia en Colosas, a los cristianos colosenses, y en segundo lugar la carta más personal de Pablo, la carta a Filemón, una carta muy particular. Y vamos a empezar con la carta a Colosas. Empezamos con un repaso de la ciudad y de la iglesia. Pues siglos antes de Pablo, Colosas era una ciudad importante en Asia Menor, hoy Turquía. Estaba ubicada sobre una ruta de comercio entre Efesios y el mar Agio en el oeste y el río Éufrates en el este. Pero ya en el primer siglo, después de Cristo, no tenía mucha importancia. Como ciudad ya era un pueblo con un mercado y nada más. Eran más importantes desde entonces las ciudades vecinas a Colosas, como la Odisea y Hierópolis. Y Pablo hace mención de esto en Colosenses 4:13. Ahora, este es otro lugar donde Pablo mismo no ministró en persona, igual que Roma. Son dos de sus cartas que él escribió a iglesias que él no fundó. ¿Cómo fundó esta iglesia? ¿Cómo llegó a ser? Durante el ministerio de Pablo en Efesios, que está relativamente cerca a Colosas, en aproximadamente los años 52 al 57 después de Cristo, se convirtió un hombre Epafras. Y luego Epafras era el que llevó el evangelio a Colosas. Y Pablo menciona esto en Colosenses 1:7 y 8. Y también Lucas lo menciona en Hechos 19:10. Entonces Epafras fue el iniciador de la obra en Colosas. Luego, como muchas iglesias, la iglesia fue atacada por herejía. Y por eso, bueno, vamos a ver el mapa primero. De hecho, es un lugar tan chico que ni aparece en el mapa, Colosas. Aquí tenemos Éfeso, y aquí tenemos a la Odisea. Colosas está a un lado, a unos pocos kilómetros de la Odisea, aquí más o menos, Asia Menor, y está en el mero centro. Sobre esta ruta que vemos en verde, la ruta, ¿cómo se llama? Egnatia o algo así, una ruta de comercio. Entonces está más o menos en el mero centro de Asia Menor, cerca de Éfeso. Bueno, luego, como dije, la iglesia fue atacada por herejía y por eso Pablo, o más bien Epafras, visitó a Pablo en Roma, donde Pablo estaba preso. Más o menos, ¿en cuáles años estaba preso Pablo en Roma? 60, 62. Muy bien, del 60 al 62. Y como resultado de la visita de Epafras en Roma, Pablo escribió esta carta. Entonces, la escribió. Y también el punto aquí al final dice, como resultado de Epafras y otros, no solamente se estableció la iglesia en Colosas, sino también otras iglesias en la Odisea y Hierópolis. Probablemente todas estas iglesias eran de gentiles, primeramente. ¿Sí? Pues es algo acerca de la ciudad y de la iglesia. Ahora, autor. Podemos afirmar que Pablo es el autor de Colosenses. Y en la iglesia temprana no había voces en contra de este hecho. Todos afirmaron que era carta de Pablo. Tenemos la evidencia en el siglo II
Marción lo incluye, también en el canon de Muratori lo menciona, Ireneo, Clemente de Alejandría, etc. Luego, hasta el siglo XIX, con la escuela de Tübingen en Alemania, con Bauer, de hecho el nombre Bauer casi siempre aparece en el siglo XIX como el primero para comenzar a atacar la autoría de Pablo, de las cartas. Él rechazó la autenticidad de Pablo como autor de Colosenses, pero sus objeciones no son mayores. Una de las cosas que dijo Bauer y otros en el siglo XIX es que algunos de ellos opinaban que la herejía refutada en el capítulo 2 de Colosenses es el gnosticismo del segundo siglo y no del primer siglo. Entonces, si es del segundo siglo, Pablo no podía haberlo escrito, ¿verdad? Pero un análisis demuestra que la herejía es menos desarrollada que el pleno gnosticismo del segundo siglo, del segundo y tercer siglos. Y aparte sabemos que las semillas del gnosticismo eran presentes en el primer siglo. El tema del gnosticismo es un tema muy amplio, es un tema muy grande, pero en pocas palabras eran enseñanzas diversas que surgían en el siglo II y III que dijeron que lo divino era bueno, lo espiritual era bueno y lo material era malo, era maldad. Entonces habla de un Dios con emanaciones, como rayos, con atributos espirituales, emanaban de Dios o de los dioses hacia la tierra. Y la mezcla del divino con lo terrenal era una mezcla contaminada. Entonces era muy popular este sistema de religión. Y de hecho ellos predicaban o enseñaban que la salvación se conseguía a través de conseguir conocimiento secreto. De hecho la palabra gnosticismo, podemos ver su relación con la palabra conocimiento. Gnosticismo, conocimiento. Entonces se basa mucho en un conocimiento secreto. Entonces solamente los iluminados, las personas iluminadas, son las que tienen el conocimiento secreto y por lo tanto son los que se salvan. En pocas palabras es un resumen un poco crudo, pero fue un problema para la iglesia del segundo y tercer siglo. Ahora, otros han dicho, como Bauer y también en el siglo XX, que la ausencia de temas favoritos y la presencia de temas no encontrados en sus otras cartas es evidencia que no viene de su mano, esta carta. Pero podemos decir que no es evidencia necesariamente, porque es evidencia de un cambio de énfasis. Entonces es curioso porque en cierto sentido los que critican a Pablo como autor hacen que Pablo, en su opinión, no puede ganar. Porque si tal carta difiere de las otras cartas, dicen, ven, no puede ser escrita por Pablo porque es diferente que las otras cartas. Y luego si es muy parecida a sus otras cartas, dicen, ven, alguien lo imitó, alguien imitó a Pablo, entonces no puede ser Pablo porque parece demasiado a sus otras cartas. Entonces por un lado ni por el otro no se puede ganar, ¿no? Entonces el libro de Hendrickson y también de Carson Moore y Morris desbaratan esos argumentos y dicen, miren, la ausencia de sus temas favoritos no es evidencia en su contra, y también las comparaciones o las cosas en común que tiene tal carta con sus otras cartas, con todo su cuerpo de escritos, tampoco no lo descalifican, ¿verdad? Y de hecho, el punto aquí de la similitud a Efesios no prueba que Colosenses es una imitación de Efesios o viceversa, y por lo tanto que Pablo no escribió Colosenses. Más bien afirma en la Biblia de Estudio y también David Gifford. De hecho, les recomiendo este sitio de givemex.org. Es un amigo mío que vive en México, que enseña en el seminario teológico de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Él ha preparado este sitio específicamente para proveer recursos baratos a la iglesia de habla hispana. Y tiene él introducciones a los libros de la Biblia, artículos sobre teología, un blog, etcétera, etcétera. Y lo que él hace es que toma
varias fuentes y los resume, ¿no?, en una forma compacta para que sean de beneficio de muchos, sin tener que estudiar y profundizar y leer tanto. Bueno, él comenta que, ya terminamos esto del autor, ¿no? Pablo es el autor, a pesar de las críticas de otros, y aunque Colosenses difiere a algunas de sus cartas, se parecen mucho a Efesios sobre todo, y veremos Efesios en 8 días más. Entonces ya hemos visto algo sobre Colosas, la ciudad y la iglesia, y Pablo como el autor. Luego hablamos un poco de los destinatarios. Aunque la herejía, porque sí había herejía en Colosas, tenía aspectos judíos, los creyentes en Colosas eran gentiles. Podemos ver esto en las referencias hechas aquí en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Además, no hay referencias o alusiones al Antiguo Testamento en Colosenses. Carece completamente de referencias al Antiguo Testamento. Entonces, de esto podemos comenzar a deducir un poco que la audiencia o la iglesia en Colosas estaba compuesta mayormente de gentiles. Probablemente estos destinatarios gentiles no eran entonces tan familiarizados con el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora en cuanto a la ciudad, la iglesia, el autor y los destinatarios? Porque si la iglesia era gentil y estaban también en una área donde pues era gentil el trasfondo, ¿por qué las herejías sí tenían aspectos judíos? Lo que vamos a ver ahorita o pronto es que había judíos, algunos judíos dentro de la iglesia también, pero la mayoría eran gentiles. Entonces, pero Colosenses no menciona la ley, no menciona los judaizantes, no critica o habla mucho de estas herejías judaizantes. Es más bien otro tipo de herejía, con algo sobre el judaísmo, como comidas, dieta, ceremonios religiosos, pero no tan fuertemente como en otras cartas. Yo pensé que ese tipo de herejías venían del gnosticismo precisamente. Sí, y el pero gnosticismo judío. era mezcla, pero el gnosticismo tiene sus raíces más en el mundo pagano, el mundo gentil, que el mundo judío. ¿Sí? Muy bien. Y es Epafras que piensen que plantó la iglesia, y luego Epafras es el que visitó a Pablo En Roma. para dar el reporte. Sí. Okay. Y son pocos años entre el ministerio o más bien entre la conversión de Epafras y el establecimiento de la iglesia en Colosas y la carta de Pablo a los colosenses. Porque sabemos que Epafras se convirtió durante el ministerio de Pablo en Efesios, ¿no? En el mapa, o sea, Epafras es de Colosas, pero se convirtió en Éfeso con Pablo, y sabemos que Pablo estaba en Éfeso entre 52 y 57, eran 3 años o 2 años y medio, pero entre este periodo, y Pablo luego escribe la carta en el 60, entonces estamos hablando de 3 a 5 años entre la conversión de Epafras, el establecimiento de la iglesia en Colosas y luego la visita de Epafras a Pablo en Roma y la composición de la carta. Sí, son pocos años. Es una iglesia joven. Pues primero la iglesia de Roma y después esta. Bueno, sí, porque como vimos hace 8 días, Roma no sabemos exactamente cuándo la iglesia se estableció en Roma, pero sabemos que fue antes del 49. Porque en el 49 se expulsaron judíos y cristianos judíos de Roma por el desacuerdo entre los cristianos y los judíos sobre quién era Cristo. Entonces, sí, y cuando Pablo luego visitó a Roma, fue durante todo su juicio, ¿no? Porque él fue arrestado en Jerusalén, pasó 2 años en la cárcel en Cesarea, se naufragó en Malta, luego llegó a Roma, a una iglesia ya establecida,
y su intención fue establecer una base para sus futuras misiones a España y otras partes. Pero estando allí, en la cárcel, o en la prisión, o bajo custodia en una casa, compuso varias cartas. Compuso Colosenses, lo que estamos viendo hoy, compuso Filemón, compuso probablemente Efesios, y también la primera carta a Timoteo. Eran 4 cartas las que escribió en Roma entre 60 y 62. ¿Sí? Muy bien. Veamos algo sobre las circunstancias y la fecha. Ya hemos mencionado algunas cosas aquí en las preguntas. Epafras se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, como dijimos, y él inició la iglesia en Colosas, como ya dijimos, y Pablo menciona esto en Colosenses 1:7. Y ahora regresa Epafras a Pablo y le informa acerca de la iglesia. Entonces Pablo escribe Colosenses desde la cárcel en Roma en aproximadamente el año 60 y la envía con Onésimo. ¿Ok? ¿Recuerdan el nombre de Onésimo? ¿Quién es Onésimo? Luego veremos, no más a fondo, pero Un esclavo. es el esclavo que huyó de Filemón. Por eso Pablo escribe la carta a Filemón. ¿Y dónde radica Filemón? La Odisea. En Colosas, cerca de la Odisea. Entonces, él envía la carta con Onésimo y también otro portador es Tíquico. Y lo menciona más adelante. Fue todo un grupo de personas, aparentemente que fueron enviados de Roma con la carta a Filemón, la carta a los colosenses. Entonces, lo manda Pablo con Onésimo y con Tíquico. En la cárcel en Roma, Pablo también escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Filipenses no es lo que no mencioné antes, y luego también primero de Timoteo. Bueno, ahora podemos hablar un poco de la herejía colosense. Y he capturado esta información de la Biblia NBI de estudio, de Hendrickson, lo que ustedes tienen, de Carson Bowie Morris y también del sitio web de David Gifford. Más que nada, la herejía parece que ellos decían que Cristo era solamente un comienzo a la fe. Que uno tenía que recibir a Cristo y Cristo es un buen comienzo, pero luego uno tenía que ir más allá de Cristo para su propio crecimiento. Entonces, podemos decir que aunque la herejía era diversa, hay un desprecio de Cristo, más que nada dentro de la iglesia. Veamos algunos elementos de esta herejía. Mi amigo David Gifford dice que había muchas teorías, o hay muchas teorías, más de 44 teorías acerca de la herejía en Colosas. Y algunos elementos de esta herejía son estas. Uno, lo que decía Flora, las leyes ceremoniales de los judíos. Pablo menciona las reglas estrictas acerca de comida y bebida permitidas, festivales religiosos y también menciona la circuncisión, más que nada en el capítulo 2 y algo en el capítulo 3. Otro elemento es un ascetismo equivocado. ¿Qué queremos decir con la palabra ascetismo? ¿Hay personas ascéticas entre nosotros hoy? ¿O qué es el ascetismo? Como algo como mordaz, como que no sé cómo expresar. El ascetismo es el que se sacrifica, el que se presenta, se flagela. Sí. Ok. Sí, es como castigar el cuerpo y así supuestamente conseguir algún beneficio. Y guardarse del mundo, ¿no? No Sí, sí. ponerse en monasterios, Ajá. o ponerse donde Exactamente. no se contaminen. Sí, sí. Se puede decir que Juan el Bautista en cierto sentido era ascético, ¿no? Se vestía en piel de camello, comía langostas, o sea, estamos hablando de una dieta limitada, ropa incómoda, básica, silvestre, separarse del mundo, ¿no? La idea es protegerse del mundo y vivir sencillamente para mantener la pureza, ¿no?
Entonces parece que había un elemento de esta herejía en Colosenses, en la cual la gente vivía de esta forma para poder ganar supuestamente algún beneficio espiritual, ¿no? Entonces, el opuesto al ascetismo es el libertinaje, ¿sí? Entonces, el cristiano balanceado hoy, simplemente para hacer mención de esto, tiene que vivir entre estos dos extremos, ¿no? Hay momentos de gozar de la libertad y hay momentos también de limitarnos, ¿no? Pero ni el uno ni el otro nos beneficia espiritualmente en sí, ¿correcto? Entonces, Pablo dice en capítulo 2, del 20 al 23, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Él está hablando de lo que dicen las personas, ¿no? Porque cuando tomas en tus manos, cuando pruebas, cuando tocas, es cuando te contaminas, supuestamente. Y Pablo critica este ascetismo equivocado. Otro elemento es la adoración de ángeles. Lo menciona en el capítulo 2, en los versículos mencionados ahí. Y esto puede ser un elemento de paganismo o también un elemento de la fe judía. Porque sabemos que los judíos también tenían un interés fuerte en los ángeles. Pues es un elemento. Pero el aspecto tal vez más importante era la devaluación o un desprecio de Cristo. Es algo implicado, no leído específicamente en la carta, por el énfasis que Pablo hace en la supremacía de Cristo o a una alta cristología. De hecho, podemos decir que la carta de Pablo a los colosenses es la carta del Cristo cósmico. Es importante recordar esa frase. En Colosenses tenemos a un Cristo cósmico. O sea, no solamente un Cristo que es cabeza de la iglesia. No solamente un Cristo que vino en la persona de Jesucristo, que sufrió, murió y se resucitó. Sino tenemos a un Cristo cósmico, Rey de Reyes. El Cristo, el creador del universo. De hecho, si no fuera por Colosenses, no sabríamos nosotros que Cristo no solamente creó todas las cosas, sino también lo hizo por sí mismo. ¿Sí? Tenemos este himno o esta poesía en el primer capítulo, que veremos muy pronto, que menciona a Cristo como la cabeza de todas las cosas. Y vemos su obra de redención no solamente como una obra de redimir las almas o salvar a las personas, sino de unir todas las cosas creadas bajo su dominio. ¿Sí? Como que nos desafía en cuanto a nuestra perspectiva de la redención, de la salvación, ¿no? Luego veremos eso. Otro elemento son las semillas del gnosticismo, algo sobre el conocimiento secreto. Parece que había algo de una jactancia entre los proto-gnósticos de un conocimiento secreto dentro de la iglesia, y juntamente con esto la confianza en la sabiduría humana y la tradición, ya con las citas bíblicas mencionadas ahí. Ahora, estos elementos son de dos categorías, el judaísmo y el gnosticismo, o el proto-gnosticismo, ¿no? Las semillas del gnosticismo. Entonces, podemos afirmar en términos generales que la herejía era una mezcla de un judaísmo extremo por un lado y el gnosticismo temprano por el otro lado, entre gentiles mayormente. ¿Algún comentario acerca de las circunstancias, la fecha y la herejía en Colosas? Bueno, seguimos entonces con el propósito y los temas en el libro. En primer lugar, el propósito, Pablo está escribiendo respondiendo a las noticias que le trajo a Epafras. Y más que nada, él quiere refutar esta herejía colosenses.
Y para hacer esto, Pablo exalta a Cristo. Colosenses, como ya dije, tiene una cristología muy elevada, y lo que sigue es una lista de afirmaciones cristológicas en Colosenses. Y vamos a ver dos textos en particular. En primer lugar, el capítulo 1 del 15 al 22, y en segundo lugar, el capítulo 2 del 9 y el 10. Y de hecho es algo interesante. Yo creo que nuestro hermano Steve Robertson va a empezar sus mensajes en Loma Bonita basándose en Colosenses por su alta cristología. Yo creo que es una carta que tiene mucho que ver con nuestro contexto aquí en Guadalajara, donde realmente tenemos una cristología en la población general muy baja, ¿no? Yo he afirmado mucho, y sobre todo cuando fui a Estados Unidos a finales del año pasado, que en México, pues, ¿dónde está Cristo? Todo el mundo lo conoce, sabe quién era el hijo de la Virgen María, pero mayormente en la iglesia católica está escondido. ¿Sí o no? Está escondido. La Virgen Sí. María es lo importante. Podemos decir que él está prácticamente en la sombra de la Virgen María. Su mamá es mucho más famosa que él. ¿Dónde está Cristo? Entonces, Colosenses es una carta que tiene un mensaje muy importante para, pues, la reforma o la renovación o la conversión de católicos romanos en México, ¿sí? Pues vamos a ver la mención de Cristo en tan solo 8 versículos. Fíjense lo que tenemos aquí. Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito sobre toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él existió ante todas las cosas. Y ahí tenemos algo que podemos decir en la cara del ataque de las sectas, ¿no? Las sectas, los testigos de Jehová, los mormones, que dicen que Cristo fue creado. Cristo fue creado. Pero en Colosenses tenemos la afirmación de Pablo que Cristo existió ante todas las cosas, y en Él todas las cosas se sostienen, y Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. También Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él es supremo. Toda la plenitud de Dios mora en Él. Y quiero mencionar algo sobre la palabra plenitud. La palabra plenitud a veces es muy relacionada con el gnosticismo. Es por eso y por otras razones, porque Bauer y otros en el siglo XIX decían que Pablo no era autor, porque esta palabra tenía que ver con el gnosticismo del segundo y tercer siglo. Pero esta palabra plenitud viene de la palabra en griego, y es una palabra importante si lo quieren anotar. Pleroma. Pleroma. La palabra pleroma quiere decir plenitud. Es la palabra que tenemos en Juan 10 cuando Juan dice que Cristo ha venido a darnos vida, y darnos vida en abundancia. Una vida plena, una vida de pleroma. Pues Cristo es la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y en Él Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Su sangre, su cruz efectúan la paz. Y los destinatarios son reconciliados por medio de la muerte de Cristo, de la muerte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos este himno, tenemos otros himnos famosos de Pablo, como en Filipenses 2 y aquí en esto. Entonces, como mencioné antes, realmente esto nos desafía en cuanto a Cristo, quién es, quién era, y su obra de salvación. Podemos decir que la salvación es la recuperación de toda la creación. ¿Sí? De hecho, uno de mis libros favoritos acerca de la cosmovisión es un libro que estudiamos en un grupo pequeño en la iglesia en Moctezuma. Se llama La recuperación, ¿cómo es? La creación recuperada.
O sea, una manera de concebir de la salvación es la creación recuperada, la creación restaurada, ¿sí? Podemos decir que si Dios hizo todas las cosas buenas y luego todas las cosas son afectadas por el pecado, podemos decir que Cristo, a través de su obra en la cruz, está restaurando o recuperando o salvando o reconciliando todas las cosas nuevamente. Entonces, no es muy claro, pero podemos decir, como cristianos reformados, que Cristo está salvando a los cuerpos y a las almas. Que Cristo está salvando a las personas y hasta los ríos y los árboles. Por eso y dice el los animales. universo gime El universo gime. con gritos de parto, ¿no? Exactamente, es un buen punto. En Romanos 8, Pablo afirma que toda la creación está esperando su salvación, ¿no? Y hay personas hoy día, y no es nada nuevo, que nos desafía ver nuestras vidas como personas salvadas o personas salvas, con la tarea de empujar las orillas del reino hacia más allá, ¿no? Por eso plantamos iglesias en lugares donde no existen iglesias, ¿no? Por eso tratamos de aplicar nuestra fe a todas las áreas de la vida, porque la salvación tiene que ver con nuestros matrimonios. La salvación tiene que ver con cómo criamos a nuestros hijos. La salvación tiene que ver con cómo nos comportamos en el mercado. La salvación tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. La salvación tiene que ver con cómo los gobiernos gobiernan, etcétera, etcétera, etcétera. Con cómo hacemos el arte, con cómo hacemos la música. La salvación tiene que ser aplicada, vivida, empujada hasta todas las áreas de la creación. Podemos decir que la salvación es tan ancha, es tan amplia, que la creación misma. Piensen en eso. La salvación es tan amplia que la creación misma. ¿Sí? Bueno, vamos a otro pasaje que Colosenses 2, del 9 a 10. En este pasaje vemos que en Él vive toda la plenitud de Dios en forma corporal. Él es la cabeza sobre todo principado y autoridad. Y luego tenemos otras afirmaciones cristológicas en toda la carta. Fíjense, Él es el Hijo de Dios, Dios lo ama. En Él tenemos redención y perdón. Cristo es la esperanza, gloria y vida de los destinatarios. En Cristo están escondidas todas las riquezas de sabiduría y conocimiento, el lema de la escuela Cornerstone. ¿Sí? En Cristo están escondidos todos los tesoros, no en otra versión, de sabiduría y conocimiento. Los destinatarios fueron circuncidados espiritualmente por Cristo. Dios lo levantó de los muertos. Cristo es la realidad al cual las sombras del Antiguo Testamento indicaban. Los destinatarios murieron con Cristo, fueron vivificados con Cristo, fueron resucitados con Cristo y sentados con Cristo a la diestra de Dios. Cristo aparecerá rodeado por gloria. Cristo es todo y está en todo. La paz de Cristo, la palabra de Cristo. Cristo da una herencia. Cristo es nuestro amo celestial. Y fíjense en esa palabra amo. Luego veremos la conexión con Filemón. El misterio de Cristo. Y luego misceláneas actividades que se realizan por agradar a Cristo. Misceláneas actividades y títulos en el Señor. Y misceláneos títulos de Cristo Jesús. Pablo una y otra vez enfatiza a Cristo en esta carta. En resumen, Cristo es completamente adecuado para la salvación. En Él hemos recibido esa misma plenitud. Capítulo 2, versículo 10.
Y por otro lado, Pablo afirma que la herejía colosense es completamente inadecuada. Es una vana y engañosa filosofía, 2, versículo 8, y de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa, 2:23. El tema de Colosenses es la competencia completa de Cristo contrastada con el vacío de la filosofía meramente humana. Mencioné antes la palabra plenitud, y aquí en 5 pasajes tenemos mención o relación con la palabra plenitud o pleroma. 1:19, le agradó a Dios que su plenitud morara en Cristo. 1:25, la palabra de Dios en toda su plenitud. 2:2, riquezas de pleno entendimiento. 2:9, en Cristo mora toda la plenitud de Dios en forma corporal. En 2:10, en Cristo los destinatarios han recibido plenitud. Otro tema teológico es de las riquezas. 1:12, Pablo menciona una herencia. 1:27, riquezas gloriosas. 2:2, riquezas. 2:3, tesoros. 3:24, herencia y o galardón. Pues más o menos este es el resumen del propósito y de los temas en Colosenses. ¿Hay algo más que ustedes quisieran agregar o mencionar en su lectura o estudio? Pues yo vi que se repite también varias veces en él. En él. Todo lo en que él. somos, tenemos en él. Todo lo que es cierto para Cristo es cierto para los que están en Cristo. Muy bien. Muy bien, es una mención indirecta. Bien. Yo nomás una pregunta, ¿lo de pleroma es en hebreo? Griego. En griego. Muy bien. ¿Algo más? Cuando mencionas que los resucitados en Cristo están a la diestra de Dios, ahí como podemos suponer que están ya en el reposo de Dios o no sé, como un stand-by, yo tenía idea de hasta la segunda venida, o podemos afirmar que quien ya resucitó en Cristo está a la diestra de Dios reinando como Él, o sea, como Sí. vemos más adelante. Es una frase interesante, ¿no? Y también lo menciona en Efesios. En Efesios 2 dice que estamos sentados en las regiones celestiales, ¿no? Es casi la misma frase. Y de hecho, mi amigo David Gifford, con el cual estuve la semana pasada en Morelos, mencionó eso en una reunión que tuvimos. Él dijo que en Efesios menciona que cuando nosotros nos amamos y actuamos como el cuerpo de Cristo, estamos declarando al mundo quiénes somos y estamos declarando que ya estamos al lado de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que otra forma de tomarlo o entenderlo es que Cristo es nuestro representante, es nuestro abogado y mediador. Sabemos que Él ya se ascendió y ya está sentado al Padre. Y si somos suyos, si Él es nuestro, si fuimos crucificados y resucitados en Él espiritualmente, en cierto sentido ya estamos también sentados a la diestra del Padre, porque ahí está Cristo. Pero tal vez a la vez tenemos que afirmar que es cuestión de un ya y un todavía no, ¿no? Estamos en Cristo sentados a la diestra del Padre, pero un día estaremos con Él también, físicamente en el cielo. Pero es una frase que merece tal vez más estudio y más comprensión. Sí. Bueno, hablemos un poco ahora del contexto canónico de Colosenses en todo el canon, en toda la Biblia. Pablo, aunque no hace citas directas del Antiguo Testamento, hay algunas alusiones. Y creo que me equivoqué antes porque dije que no había ni alusiones. Pero aquí vemos algunas alusiones o referencias, si no son citas directas. En Colosenses 2, 3 y 4 hay alusiones de algunos pasajes como Proverbios, Isaías,
Salmos, Deuteronomio, Génesis y Levítico. Y entonces Pablo hace mención indirecta del Antiguo Testamento. Y luego otra cosa que queremos afirmar acerca del contexto canónico es que hay muchos paralelos entre Colosenses y Efesios. Y no solamente en la introducción, la acción de gracias y la conclusión. Por ejemplo, hay pasajes casi paralelos. Entonces esto indica que Pablo a lo mejor escribió las dos cartas en un momento muy cercano, ¿no? El uno y luego el otro. Por ejemplo, en Efesios 2:1 y Colosenses 1 dice que ellos, los destinatarios, eran extraños y enemigos que han sido reconciliados. Menciona el tema de la reconciliación en las dos cartas. Y luego en Efesios 3 y Colosenses 1 dice Pablo, soy ministro del misterio, un misterio que fue escondido por muchos siglos, pero ahora a través de la revelación de Dios se está dando a conocer el misterio de Cristo. En Efesios 4 y Colosenses 2 menciona a Cristo como la cabeza y la iglesia es su cuerpo que crece en él. En otros pasajes, Efesios 4 y Colosenses 3, dice que tenemos que despojar al viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre con sus actitudes. En Efesios 5 y Colosenses 3 tenemos dos códigos de hogar. Tenemos mención de los papeles del marido y la esposa, padres, hijos, amos, esclavos, en las dos cartas. Y también en Efesios 6 y Colosenses 4 tenemos la exhortación a la oración y al final de ambas cartas la comendación de Tíquico como el portador, ¿sí? El que llevó la carta de X lugar de Roma a estos lugares, a Éfeso y a Colosas. También dentro del canon tenemos similitudes y diferencias entre Colosenses y Filemón, y esto es muy interesante. Las cartas paulinas de Colosenses y Filemón fueron enviadas a los mismos destinatarios al mismo tiempo. Ambas cartas fueron enviadas a la ciudad de Colosas. La primera, Colosenses, a la iglesia, y la otra a un hombre, Filemón, y a la iglesia que se reunía en su casa. Colosenses es una carta general a todas las iglesias en Colosas, y Filemón es una carta personal a Filemón, un miembro de la iglesia en Colosas. Es interesante leer, en su carta a Filemón, Pablo pide a su amigo Filemón que se reconcilie con su esclavo Onésimo, quien había huido de alguna forma de Filemón y quien se convirtió cuando pidió la ayuda de Pablo. Es interesante leer Colosenses a la luz de la situación que encontramos en Filemón para ver conexiones entre las dos cartas. Escuchen esto es algo que encontré en el sitio web de Gifford. En 1:21 en Colosenses, Pablo dice que los colosenses eran enemigos, pero Dios los ha reconciliado. Debemos entender esta reconciliación de dos maneras: la reconciliación de todos los creyentes con Dios, la reconciliación vertical, y también la reconciliación horizontal que Dios trae entre los creyentes también. Esta es la misma reconciliación que Pablo espera ver entre Filemón y su esclavo Onésimo. Entonces Pablo enfatiza la reconciliación a la iglesia entera y también a la relación particular entre Filemón y Onésimo. Otra cosa en versículo 2, el propósito de Pablo es que los destinatarios y otros en su región geográfica sean unidos en amor. La unidad y el amor es lo que Pablo quiere también en la relación entre Filemón y Onésimo. Es algo que tiene que ver con la reconciliación, pero también la unión y el amor. En el capítulo 3 de Colosenses, del 11 al 15, vemos que en Cristo, escuchen esto, no hay ni esclavo
ni libre, algo que menciona también en Gálatas, años antes. Dios ve a todas las personas como iguales. Onésimo, aunque era el esclavo de Filemón, ya era también su hermano en Cristo. Además, en estos versículos vemos las cualidades que estos dos necesitan mostrarse mutuamente: compasión, bondad, paciencia, perdón, amor y paz. Es interesante porque hoy, pues en la iglesia o en el mundo tenemos muchas diferencias entre nosotros. Tenemos hombres y mujeres, ricos y pobres, personas de una clase social y otra, situaciones económicas diferentes, etnias diferentes, trasfondos diferentes, personalidades diferentes. Y estar en Cristo no niega quiénes somos, no niega de dónde venimos. Sin embargo, nos pone a todos nosotros en el mismo plano, ¿no? Entonces es difícil entender cómo un dueño y cómo un esclavo, con esta relación muy particular, podrían a la vez ser hermanos en Cristo. Podemos decir que, y luego también lo afirmo al final de esta lección, que en la iglesia vivimos, interactuamos todos en el mismo plano, ¿sí? Aunque en la vida tenemos roles diferentes, ¿no? Y una manera que puedo explicar eso, que se da más en las sociedades egalitarias y un poco menos en las sociedades jerárquicas, es que en una esfera de la vida alguien puede estar, por decirlo así, encima del otro, pero en otra esfera puede ser al revés. Lo menciono de esta forma para que también lo vean. Y es dentro de la iglesia, en cierto sentido, o la organización o la institución de la iglesia. Recuerdo que fui un año al sínodo de nuestra denominación. El sínodo es como la asamblea general de la iglesia. Y el presidente del seminario dio un discurso. Es un hombre de cierta posición dentro de la iglesia porque es el presidente del seminario. Pero cuando él se dirigió al presidente del sínodo, habló a él en una forma humilde. Él pidió la oportunidad de hablar al señor presidente del sínodo, ¿no? El presidente del seminario se humilló en esta situación porque dentro de la reunión del sínodo, él era nada más una persona sin voto ni voz. Era nada más representando al seminario ante toda la iglesia. Entonces él se dirigió al presidente del sínodo, en una forma, pues, bajo el presidente. Pero presten atención, escuchen esto. El presidente del sínodo era un exalumno de ese presidente del seminario. Fíjense, ¿no? Es interesante, o sea, el presidente del sínodo era estudiante, joven, que estudió la teología bajo ese presidente del seminario cuando él era profesor. Y de hecho, un amigo mío la semana pasada me dijo, tengan cuidado con sus alumnos, porque pueden llegar a ser tus jefes. ¿Sí? Entonces vemos esto en la iglesia porque nos movemos y nos encontramos a veces en situaciones diferentes, ¿no? O sea, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Un líder de un estudio bíblico, pues una persona en ese estudio bíblico puede llegar a ser, no sé, el jefe de esa persona en el trabajo. O puede llegar a casarse con la persona y la relación cambia. Pero en Cristo somos todos iguales sin negar los roles particulares que tenemos en las esferas de la vida. Está interesante, ¿no? Este aspecto. Bueno, veamos otra cosa aquí. En el capítulo 3, del 22 al 25, es parte del código de hogar. Los códigos de hogar eran unidades literarias dirigidas a los diferentes miembros de un hogar, describiendo las responsabilidades de cada miembro. Es notable que las secciones en este código de hogar dirigidas a las esposas, los maridos
Los niños y los padres son nada más una línea de texto. Pero las secciones a los amos y a los esclavos son más largas. Y acuérdense que Pablo escribió Colosenses al mismo momento de escribir Filemón. Y la situación en Filemón es la situación aguda entre amos y esclavos. Entonces Pablo también presta más atención a esta parte del código de hogar, también en Colosenses. En 4.9 menciona a Onésimo, uno de los portadores de estas dos cartas, como un amado y fiel hermano. Y en 4.17 Pablo saluda a Arquipo, que es también mencionado en Filemón, versículo 2, y menciona una labor que Arquipo tiene que cumplir. Y algunos han especulado que esta labor tiene algo que ver con Onésimo, aunque sea poco probable. Pues es algo sobre el contexto canónico de Colosenses, su relación como carta con la carta a los Efesios y la carta a Filemón. ¿Alguna pregunta o comentario o reacción que ustedes tienen en cuanto a la relación de Colosenses a la Biblia entera? Pues a mí se me hace Pablo, no sé, iluminado obviamente, ¿no? Pero el estar pensando en esto antes de cualquier otro es lo que a mí me admira, ¿no? De Pablo. O sea, que tiene esta profundidad de conocimiento de Cristo y que no sabes de una futuro, ¿no? Solamente por iluminación, porque pues, qué otra cosa, ¿no? Entonces es lo que le da el valor a las cartas de Pablo, ¿no? Pues, por eso es la importancia de las cartas, ¿no? Nada más es como un comentario. Sí, muy bien. Sí, lo que tenemos en Pablo es una teología mucho más amplia, expansiva que tuviéramos si no fuera por él. Sí, no es por la iluminación nada más, porque se lo reveló Cristo, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no? No había otra forma de tener ese conocimiento. Sí. Ni Pedro, ni no sé, ningún evangelista lo tenía así, ¿no? De San Juan y todo. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, vamos a tomar algunos minutos más para terminar nuestro estudio de Colosenses y luego tomar un descanso. Rápidamente el bosquejo del libro es una de las cartas más cortas, más o menos cortas porque solamente tiene 4 capítulos. Vemos al principio su introducción, su saludo, su acción de gracias, su reporte sobre sobre sus oraciones, los motivos de su acción de gracias. Y luego es cuando empieza a hablar de la supremacía de Cristo. Y podemos dividir esta sección en 3 partes. La transferencia realizada por Dios en su Hijo, porque el Hijo es Dios. Una descripción exaltada del Hijo, el reconciliador de todas las cosas. Y al final la inclusión de los colosenses en esta reconciliación. Tiene repercusiones para todos los creyentes. Luego Pablo menciona su labor por la iglesia, un ministerio por el bien de la iglesia, una preocupación por el bien espiritual de sus lectores, y menciona también la libertad de las regulaciones humanas a través de la vida con Cristo. Ya no estamos cadenados, ya no estaban ellos encadenados a las regulaciones humanas. Hay una advertencia de evitar los maestros falsos, hay ruegos para rechazar a los maestros falsos, y hay un análisis breve de la herejía. Y Pablo, como es típico, después de dar su enseñanza teológica, comienza a dar algunas exhortaciones en cuanto a la vida cotidiana, la vida ordinaria. Él habla de reglas para la vida santa, el hombre viejo y el hombre nuevo. Él da exhortaciones en 3 aspectos en cuanto al hombre viejo y nuevo, que nosotros o que ellos pusieran su mirada en las cosas celestiales en primer lugar, que quitaran la ropa mundana y que se revestían
que se revestieron de las virtudes de Cristo. Simplemente hago mención de esto. ¿Qué es el color de la ropa? Sobre todo en los bebés, cuando se bautizan. Blanco, ¿verdad? La ropa también en el primer siglo o en la iglesia temprana, muchas veces las personas que se bautizaban se vestían de blanco. Entonces podemos decir que un elemento teológico del bautismo es que simboliza pues muchas cosas. Simboliza el lavamiento, simboliza la marca de Dios sobre la persona, el sello de Dios sobre la persona, simboliza el renacimiento, pero también, fíjense, simboliza ser revestidos de Cristo. Ponemos la ropa de Cristo, la ropa blanca, la ropa limpia, ¿no? Y de hecho, una parte en la celebración de los bautismos en la iglesia temprana era no solamente poner el agua, sino a veces también aplicar aceite. Y el aceite era un ungüento, ¿cómo se dice? Ungüento, perdón. ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. Ungido, ¿no? Entonces, cuando somos bautizados, cuando somos ungidos, es decir, igual que Cristo es el ungido, nosotros también somos ungidos y revestidos, ¿no? Entonces hay elementos muy fuertes teológicos que vinculan el bautismo nuestro con nuestra nueva identidad en Cristo, ¿sí? Entonces es importante esta metáfora de revestirse, ¿sí? También da Pablo reglas para el hogar cristiano, exhortaciones a esposas, esposos, hijos, padres, esclavos y amos. 3 pares, ¿no? Y al final da exhortaciones o instrucciones adicionales a la oración, una petición que ellos oren por él, una exhortación acerca de su comportamiento y conversación ante los de afuera. Y al final Pablo da muchos saludos. Al final, en los últimos 11 o 12 versículos, él da la recomendación de los portadores, Tíquico y Onésimo, saludos por parte de Pablo y sus compañeros, y menciona todos sus compañeros en Roma, Aristarco y Marcos, Jesús el justo, Epafras, Lucas el médico, Demas, Pablo mismo. Luego da instrucciones acerca de la lectura de la carta, una instrucción especial para Arquipo, la firma de Pablo con mi puño y letra, una exhortación final y la bendición de gracia. Y vamos a llamar atención para concluir esta sección sobre una nota exegética acerca de Colosenses 2, 11 al 13. En Colosenses 2 tenemos la enseñanza que el bautismo, ahora es otro elemento del bautismo, como un tipo de circuncisión. Igual que la circuncisión física remueve carne, también nuestro proceso de morir y resucitar con Cristo, que celebramos en el bautismo, por ejemplo en Romanos 6 menciona esto, es una circuncisión por Cristo, que remueve la carne de nosotros. En la versión Reina Valera del 95 dice que nuestra naturaleza pecaminosa en el griego es literalmente el cuerpo de la carne. Cristo nos circuncida nuestros corazones. Él fue el circuncidado en la cruz porque Él fue cortado en su carne en la cruz. Y como resultado nos proporciona una nueva circuncisión. Veamos otro elemento de este aspecto. Este pasaje es una base para nuestra práctica de bautizar a los niños. La circuncisión era un rito para los infantes varones, ¿no? Masculinos, como señal de su inclusión en el pacto de Israel. Ahora, la circuncisión no es nada.
Y el rito de bautismo ahora es nuestra señal. Es la señal de nuestra inclusión en el nuevo pacto, tanto niños como niñas. Entonces el bautismo hoy reemplaza a la circuncisión, tanto como el hecho de estar en Cristo y estar bajo su autoridad. Y estar bajo su autoridad reemplaza nuestra posición de estar bajo la ley. Igual que la circuncisión servía un propósito en el Antiguo Testamento, podemos decir que el bautismo como sacramento es nuestra circuncisión en el Nuevo Testamento. Y al final, unos elementos tal vez del mensaje de Colosenses para la iglesia hoy son cosas que tal vez ya hemos mencionado, pero en primer lugar, Cristo es supremo y no se puede agregar algo a su obra salvadora. ¿Sí? No se puede mejorar lo que Él provee. 2, no es necesario ningún otro intermediario. No necesitamos vírgenes, santos, etc. Cristo es nuestro intermediario. No es necesario el ascetismo. Tenemos la exaltación y la magnificencia de la salvación, de la redención. Y podemos decir que se puede superar los poderes que nos tienen encadenados. No somos esclavos a la tradición, no somos encadenados a, a veces las maldades que hemos heredado de nuestras familias o sociedades. Cristo ha desarmado los poderes en la cruz. Tenemos su poder para superar. Y la unidad del cuerpo es central en esta carta, sin negar las diferencias en las relaciones. Relaciones que son parte de la buena creación de Cristo, pero relaciones que también tienen que ser redimidas. ¿Sí?